vamos a retomar aquel, aquel programa de los proyectos castristas. En el primero de ellos hablamos de lo que fue el Cordón de La Habana, aquel megaproyecto de Fidel Castro, que terminó en un fracaso, como casi todo. Hablamos también de los búfalos de agua y hablamos de las clarias. Déjame ver si arreglo un poquito aquí la luz, que no sea tan agresiva. A ver si esto más o menos, yo creo que así está bastante bien. Bueno, y entonces hoy vamos a hablar de otros proyectos. Yo traigo en cada programa, trataré de traer de 2 a 3 proyectos. A veces, bueno, como en el caso de los 10 millones, ¿no? Requería un programa completo. Y bueno, vamos a hablar de dos que son quizá un poco menos conocidos, ¿no? Sobre todo voy a hablar el proyecto de desecación de la Ciénaga de Zapata para hacer crecer en el mismo un arrozal gigantesco y con el propósito de, bueno, pues sustituir las importaciones de arroz, que no se comprara más arroz, etcétera. Pero eso, bueno, tenía ciertos peligros, como veremos ahora más adelante. Y el otro fue el proyecto citrícola de la llamada Isla de la Juventud, que es Isla de Pino. Para mí siempre va a seguir siendo Isla de Pino. Y que bueno, una de estas cosas, caprichos, esto de cambiarle el nombre a todo, o sea, que a todo había que cambiarle el nombre como una especie de esfuerzo de que todo fuera nuevo y que todo tenía que tener un nombre revolucionario, a todo le cambiaron los nombres. Entonces hasta la Isla de Pino le pusieron Isla de la Juventud, porque la llenaron de estudiantes extranjeros, principalmente africanos. Vamos entonces a empezar con el primero, que fue la desecación de la Ciénaga de Zapata. La desecación de la Ciénaga de Zapata en realidad no fue una cosa nueva en esa época, ¿no? Ya a principios del siglo se había barajado la posibilidad de hacer algo parecido, pero se llegó a la conclusión, por supuesto, y en toda la República, por eso es que no se intentó nunca más hacer nada, se llegó a la conclusión de que iba a ser más el daño que el beneficio, que no tenía ninguna posibilidad de que fuera mejor, que tuviera algún impacto tan beneficioso, ¿no? Comparado con los daños irreparables que se iban a producir, ¿no? Entonces, bueno, la Ciénaga de Zapata, aquí se las pongo en el mapa para que nos venga la memoria bien. Este fue uno de los primeros proyectos que se le ocurrió a Fidel Castro, ¿no? O sea que apenas él se hizo con el poder, todavía era en 1959, y ya él estaba anunciando la intención de desecar la Ciénaga de Zapata, que era el mayor pantano, ¿no? de todo el Caribe insular, ¿no? Y tiene un área bueno, son como casi 180 kilómetros de largo por casi 60 kilómetros de ancho. O sea que es un ecosistema, es todo un ecosistema que es una cosa que hay que preservar, porque no es solo por la cuestión biológica del medio ambiente, sino que en el área esa hay animales que habitan, que son endémicos de la zona. Está el caso del cocodrilo cubano, que es muy valioso. El cocodrilo es una industria súper valiosa porque la piel del cocodrilo es una cosa súper cara que se vende a muy buenos precios, y es una cosa bastante comercialmente muy buscada. Entonces no obstante, inician el proceso de desagüe, o de secación, ¿no? Entre abril y mayo del mismo año 59, y pensaban, bueno, calcularon que en un año o en 2 años más o menos eso estaría listo. Entonces la idea era crear una serie de canales artificiales para drenar el agua, ¿no? Y facilitar la evacuación de las tierras esas que estaban anegadas, y ahí entonces destinarla a tierras de cultivo, fundamentalmente para el famoso arrozal gigante, ¿no? Donde se decía que ya Cuba más nunca iba a tener que
que importar arroz, o sea que nada de arroz de China, ni de Vietnam, ni de ningún lado. El arroz estaba garantizado, iba a haber para consumir, como siempre, como en todas las ideas que él decía, va a haber para consumir y va a haber para exportar. O sea que se nos iba a salir el arroz por la nariz, por los oídos, por todos lados. Iba a haber arroz, pero hasta con gusto. Y entonces ya en el año 61, habían pasado 2 años, y no se acababa de concretar el dichoso proyecto, ¿no? Entonces ya Fidel anuncia que iban a desecar 5.000 caballerías, que son alrededor de 60.000 hectáreas más o menos, ¿no? Y entonces todo eso con este mismo objetivo de convertir a Cuba en el granero regional, ¿no? En el arrozal regional. Y entonces, por suerte, trajeron técnicos. No solo hubo técnicos cubanos, trajeron técnicos soviéticos y trajeron técnicos holandeses también. Que los holandeses tienen, por supuesto, mucha experiencia en los cultivos en áreas anegadas, ¿no? Porque ellos precisamente se llaman Países Bajos porque están por debajo del nivel del mar y tienen muchísima experiencia en este tipo de terreno, ¿no? La agricultura en este tipo de terreno. Y entonces ellos, ¿qué pasa? Que vinieron, hicieron un trabajo serio, hicieron un trabajo muy serio y investigaron la composición de los suelos, eh, qué capacidad tenía ese suelo para qué tipo de cultivo. eh, y entonces, bueno, empezaron a surgir las incógnitas y los peros. Y por supuesto Fidel de todas maneras quería hacerlo. Pero bueno, ya fueron tantas las opiniones en contra que al final, bueno, no el plan por suerte no prosperó. Porque los expertos, desde el principio, es lo que no solo los expertos, sino otra gente que tenía que ver, biólogos solo, se dieron cuenta del gran desastre que eso podía llegar a suponer, en el daño ambiental tan grande que podía causar al ecosistema, ¿no? Porque si además de que ahí estaban los cocodrilos que corrían peligro ya de desaparición, habían aves exóticas, habían una serie de animales también, y entonces el daño iba a ser descomunal, el daño iba a ser descomunal. ¿Y qué pasaba también? Que al disminuir los niveles de agua, con toda esta operación de desecación, eh, aumentaría la temperatura del suelo y con eso aumentaría también el riesgo de autocombustión, de combustión espontánea y de grandes incendios y todo eso. O sea que lo más probable es que eso iba a ser un desastre total. Y al final, por suerte, no sé cómo fue, que se pudo hacer que Fidel Castro al final abandonara la idea de desecar la Ciénaga de Zapata. Hoy en día, si se hubiera llevado a cabo ese proyecto, estoy seguro completamente que hubiera sido un destino muy parecido al del Cordón de La Habana, que ni hubiera habido arroz, ni hubiera habido cocodrilo, ni hubiera habido animales exóticos de los que hay ahí, ni hubiera habido ciénaga, ni hubiera habido Parque Nacional de Ciénaga Zapata como el que hay. Así que es una de las suertes, ¿no? Que hayan venido todos esos holandeses y toda esa gente que vino y se dio cuenta del disparate que iba a ser aquello. Eh, Vamos a ver lo tocante al plan Citrícola Isla de la Juventud. Le digo Isla de la Juventud porque así se llamaba el plan, en definitiva. Yo siempre le voy a decir Isla de Pino y para mí toda la vida va a seguir siendo Isla de Pino. Y bueno, pienso que algún día cuando Cuba de nuevo vuelva al orden, a la vida normal, se vuelvan a recuperar los nombres que siempre tuvieron los lugares que no se les debió haber cambiado. Y bueno, esto del plan Citrícola no está apoyado en una idea nueva ni nada de eso. Cuba, o sea, específicamente en Isla de Pino, había excelentes condiciones y se dio de toda la vida, se daban toronjas y naranjas, pero sobre todo toronjas excelentes que eran de mucha fama, eran toronjas muy buenas. Y bueno, pero él se encaprichó también en que quería hacer una cosa de estas mega
enorme, pantagruélica, un proyecto de esto que se les metió en la cabeza. Y entonces se le ocurrió hacer la competencia a Israel nada menos. Y entonces ya en el año 65 él empezó a hablar de plantar cítricos en un área similar a la usada por Israel, ¿no? Para entonces convertir a Cuba en el principal exportador de cítricos del mundo y desplazar, o sea, como exportador a Israel, y incluso hablaba de triplicar la producción israelí. Fíjense bien. Entonces escogieron, por supuesto, Isla de Pino. Y entonces se empezaron la siembra de todas estas plantas de eso. Y entonces, ¿qué decidió después? Como estaba aquello de traer estudiantes africanos por aquello del internacionalismo, la solidaridad, bla, 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 se decidió entonces usar como mano de obra, gratis por supuesto, mano de obra totalmente libre de costo, a esos mismos estudiantes africanos. O sea, la idea es, bueno, los traigo, les estoy dando educación, les doy esto y ellos que se pongan a trabajar aquí. Y entonces, bueno, pusieron a trabajar, se construyeron paralelamente una cantidad de escuelas bastante grande, creo que llegó a haber entre 40 y 50 escuelas en Isla de Pino. Que bueno, eso fue durante décadas, hubo estudiantes entrando y saliendo ahí, graduándose, algunos que no se graduaron, que se fueron, que no les gustó. Y entonces eso involucró a miles de estudiantes de África y de otros países también, pero fundamentalmente de África. Y con toda esa cantidad de escuelas, bueno, era una mano de obra, la garantía de una mano de obra bastante extensa, bastante inagotable prácticamente. Y ahí, bueno, se trabajaba fundamentalmente en la toronja y en la naranja. Y en el año 77, sí, 77, se abrió la primera, que fue la de Mozambique, que es la que está acá en la fotografía. Fue la primera que se inauguró para el plan este. Y así se fueron escuela tras escuela hasta que ya en 10 años después, una década después, había ya alrededor de casi 20.000 estudiantes extranjeros en Isla de Pino y que venían de casi 40 países. Entonces, bueno, ya hoy en día, como vimos, no quedan escuelas. Ahora están tratando de convertirlas en otra cosa, en cooperativas, en cosas así. De aquellos cultivos enormes de toronja y de naranja y todo, tampoco quedó casi nada, porque aparte de condiciones, el clima, cuando el clima no quiere complacerte, no te complace. Y por otra parte, vino una plaga que fue espantosa y acabó con todos los cítricos también. Plaga de la cual, por supuesto, se dijo que era proveniente de la CIA, etcétera, etcétera, porque ahí todo tenía que ver con la CIA. Y bueno, entre la plaga, entre la mala atención que tenía, la falta de incentivo que tiene la gente para trabajar en una cosa así, para trabajar gratis, cosas así, más todo lo que pasa siempre con todos los proyectos, la falta de infraestructura, el mal trabajo, todo ante la falta de incentivo, nadie quiere trabajar por nada. La gente quiere trabajar y tener un bienestar a cambio del trabajo que hace. Y bueno, eso fue un desastre y bueno, los cultivos prácticamente desaparecieron. Y entonces se concentró, el cultivo de cítrico ya quedó después más concentrado en la zona del occidente, en Pinar del Río, y un poco así en el centro y occidente, en Matanzas también, en zonas así. Pero lo que fue el plan citrícola de Isla de Pino fracasó estrepitosamente. Y bueno,
Y ya después vino la crisis aquella famosa y vino el periodo especial y bueno, vinieron más plagas, vinieron más problemas, varios problemas de insumos, varios, y bueno, y el plan citrícola que ambicionaba Fidel Castro nunca llegó a, y el hecho de desplazar a Israel como exportador de cítricos mundial le salió el tiro por la culata, porque hay un ejemplo que lo estuve buscando, lo encontré, las estadísticas, por ejemplo, en el 2013 Cuba produjo 66.8 millones de toneladas de cítricos. Cuba, que es un país con una tierra propicia para el cultivo de cítricos, que tiene agua, que tiene el potencial de personas, el potencial humano lo tiene y no pudo pasar de 66.8 millones de toneladas en el 2013. Y ese mismo año Israel, que es un país con grandes problemas de agua, que tiene una tierra que no es propicia casi para ningún cultivo, Israel pudo producir ese año 551 millones de toneladas métricas de cítricos. O sea que ni pudo, ni en definitiva, bueno, otro gran papelón, otro gran papelazo, como decimos los cubanos, ¿no? Y bueno, estos son otros de los dos proyectos macroproyectos estos de Fidel Castro que terminaron en un fracaso absoluto. Estoy preparando otro programa con otros proyectos más para que, bueno, para que tengan idea de todos los planes que se hicieron, todas las ideas estas delirantes, todo lo que por un problema de capricho y de empecinamiento y en contra de los consejos y de todo, bueno, pues terminaron en un desastre y un costo que al final fue el pueblo cubano el que pagó todo eso. Así que bueno, vamos a ver el próximo programa con qué proyectos los voy a sorprender o a ilustrar un poco. Bueno, pues recordarles también que tenemos directa el próximo sábado, que vamos a hablar del tema del embargo tengo invitado a Carlos Rodríguez, que va a hablarnos un poco sobre el dinero de Cuba que quedó en bancos extranjeros. Es un tema bastante interesante. Así que bueno, los dejo por hoy. Nos vemos pronto. Chao.